No se imaginan cuando yo vine a todos buenos días. Me encanta de nuevo ver las caritas que vi hace como 2 años. Sí, más o menos 2 años. Veo muchas también nuevas caritas, muy bendecidos. Y estoy muy feliz de eso. Pero sobre todo, que me ha alegrado tanto ver el lugar donde estaban, como estaba hablando mi hijo ahora. Ese lugar cualquiera hubiera decaído o hubiera dicho, no, esto se hubiera desanimado. Pero Dios sabe lo que hace con cada quien. Él al que llama, Él lo capacita. No es que uno se las sepa todas, porque cuando uno es humilde y reconoce que es débil y frágil, Dios puede usar esa persona. Y Dios los va a usar a todos ustedes. Creo que el mensaje que Dios me dio para ustedes es preciso para este tiempo, porque tienen un gran reto, un desafío de poder adquirir ese lugar. Y yo me voy con el compromiso de orar e interceder por ese lugar. Pero ahora veo que nunca es en vano el servicio en el Señor. Si tú escoges eso de servirle a Dios, escoges lo mejor. No solamente de ser voluntario, no solamente de dar su talento donde lo que estás haciendo, sino también testificando de Jesús y de que la palabra de Dios puede hacer algo extraordinario en la vida de una persona. Hoy yo le doy tantas gracias a Dios. Tal vez mi esposo no alcanzó a ver todo lo que el último día que tuvo, que yo no sabía que se iba a ir, ni él tampoco. Ese último día estábamos orando desde la madrugada y estábamos orando en nuestro cuarto juntos y él le corrían las lágrimas por las mejillas, orando a Dios, pidiendo por la familia, por todos nosotros como familia, por la familia mía, mis hermanos, todo, y la familia de él. Y pidiendo tantas cosas, como que diciéndole a Dios tantas cosas. Él no sabía que era el último día de él aquí en la tierra, yo tampoco, yo sí que menos. Y a las 1 de la mañana, él falleció de ese mismo día. O sea, era como 12 y pico del día, de la noche, cuando él falleció. Entonces no sabíamos si esa oración fue tan poderosa de él, pidiendo a Dios perdón, no solamente por nuestras familias, sino pidiendo perdón por una nación, pidiendo perdón por la familia que nos rodeaba también a nosotros. Porque eso hace una persona cuando tiene un encuentro con Jesús, ser un instrumento de Dios. Y el mensaje que yo les quiero dar aquí fue de algo muy poderoso que Dios me dio. Y veo que aunque él no tuvo la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo, él lo vio espiritualmente. Y él supo que sus hijos iban a hacer la voluntad de Dios. Y él lo sabía. ¿Por qué? Porque tenía una comunión íntima con Dios. Porque cuando uno sale de la oscuridad, Dios alumbra con su luz tan poderosa, no para guardarse uno esa luz, sino para transmitirla a otros. Y también a pasar ese tiempo de entrega al Señor. Porque lo que yo les quiero enseñar aquí ahora es de verdad un personaje bien importante en la Biblia. Bueno, no parece, como aparentemente no parece tan importante, pero sí es tan importante en el campo espiritual. Parece que así popularmente no parecía, y se llama Caleb. Y este fue un hombre grandioso en el Señor.
Yo de verdad estoy tan emocionada de estar en esto porque de verdad cuando vine por primera vez, claro, uno siempre piensa la fe tiene que ir por delante. Y como se llama este mensaje, es cómo ser un conquistador o cómo fue este hombre como conquistador. ¿Qué tuvo que hacer él y qué pasó él? Quiero que vayamos a la Biblia y leamos Josué, el capítulo 14, el verso 7 al 14. Y dice: yo tenía 40 años, póngale cuidado a esto, que lo que significa esto. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de vida, por el contrario, desanimaron a la gente e infundieron temor, pero yo me mantuve fiel, dice, fiel, ponga cuidado a esas palabras. Él se mantuvo fiel y dice, fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque tus pies será herencia tuya. ¿Se puede entender esto tan poderoso? Si están leyendo en la misma que les dije. Dice, y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. ¿Entiende esta palabra tan poderosa? Dice, con mis 85 años, y el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dice, y él decía, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitaban allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsé de este territorio como lo había prometido. El verso 13. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. ¿Por qué fue fiel al Señor Dios de Israel? Y la verdad es que al poner este título puse primero el ejemplo de Caleb, un conquistador que permaneció fiel al Señor. Y ustedes están en un tiempo de conquista, una conquista tal vez personal, individual, como a ti mismo, como conquistar tus pensamientos, tus emociones, tu vida,
la seguridad de lo que tú eres en Cristo. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que, el valor tan grande, o sea, lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y tenemos miedos, tenemos temores, dudas, ansiedad, angustia, preocupaciones. Pero algo tan importante es que vivimos dentro de una generación o un ambiente donde es fácil comenzar con entusiasmo, donde tú empiezas con toda. Pero aquí en esta lectura, en medio de esto, él mismo estaba escribiendo, los demás no siguieron con la fe, perdieron la fe en el camino. Perdieron la fe cuando encontraron luchas. Y yo te digo, cuando uno empieza la vida cristiana y cuando tú empiezas a experimentar el gozo, vienen una serie de luchas al corazón y a la mente de los seres humanos. Porque ¿sabes qué? Porque has dejado la vida de pecado y de maldad, porque has encontrado la salvación de tu vida, de tu familia, de tu generación. Aquí dice que heredarán todo esto. Y yo me ponía a pensar andando y llega mi hijo y va por eso. Y de verdad, cuando uno es fiel en lo poco, Dios dice que lo pone en lo mucho. Y uno tiene que mostrar la fe realmente es en medio de las circunstancias, en medio de los desafíos, en medio de que tú veas a alguien como descarriado, como que está en esto. Dios me mostró tantas cosas antes de que mi hijo estuviera aquí en Estados Unidos o de pronto estuvieran allá, bueno, las luchas, esto, pero él me decía, tú ves todo desordenado y vacío, como en el comienzo de mis comienzos. Él me habló así. Yo no tenía la Biblia en ese momento, yo estaba por mi casa en el segundo apartamento, en el segundo piso, en Miami, y yo estaba sola, porque mis hijos estaban cada uno como en el lugar de donde yo estaba sola, y yo hablando así, yo venía de una universidad donde yo estaba haciendo un curso o estaba haciendo como validando mi carrera de ¿cómo se llama? De modas, ustedes me entienden, ¿no? Y yo había llegado y yo estaba orando y Dios empieza a hablarme así, empieza a decirme, tú ves todo, y me llevó como a Génesis. Yo no tenía la Biblia ahí en la mano, nada, pero Él me empieza a hablar a través de Génesis todo y me dice, pero dice, mi espíritu se movía en esa época sobre la faz de la tierra y mi espíritu se está moviendo sobre lo que tú ves, el desorden. Mi espíritu va a estar. Y así fue. Recién había fallecido mi esposo. Recién nosotros llegábamos a Miami. Y hay una serie de dificultades que uno tiene que enfrentar. Y de pronto la gente piensa que al conocer a Cristo todo se le va a solucionar. Pero no es así. Dios le da a uno la salvación y le da la fe para que uno empiece a ser un conquistador, porque ahí es donde Caleb también tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Y yo veo que cuando uno quiere empezar algo, les voy a dar un ejemplo. Todas las personas, a veces muchas, no todas tampoco, empiezan con un desafío, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio, este año sí, y duran 15 días y ya se cansan. No, este año voy a comenzar eso, cuando comience el año voy a tener esto, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a esto. ¿Sabe que yo, bueno, para terminar lo de antes, yo terminé 3 años de capacitación, como de actualizar mi profesión aquí en Estados Unidos.
Yo no le dije a mis hijos nada ni nada. Yo lo hacía por mí misma y yo sabía que me dio muy, muy duro el que saber que yo me enfrentaba a este país, a muchas cosas que yo no conocía, que eran extrañas para mí. Pero yo dije, Señor, si tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. Y yo sé que toda la mayoría, ¿quiénes son de aquí? ¿Quiénes son americanos que hayan nacido aquí? Wow, qué bendición. Los demás hemos venido de otro país, ¿sí o no? Dios aquí te trajo para algo muy especial. Y eso es lo que quebranta tanto mi corazón. Porque cuando un migrante viene, se enfrenta a muchas situaciones. Y ahora pues el tiempo que de pronto estamos viviendo un poquito más difícil y de todo. Pero ¿será que hay algo imposible para Dios? No, Dios te trajo aquí para que tú seas la fuente del avivamiento. Caleb tuvo que ir y viajar a muchas tierras y todo, y a los 85 años le estaba entregando a esa ciudad. Él le estaba pidiendo. ¿Será que es imposible para Dios darte algo a ti? Entonces, sé un conquistador y una conquistadora de todo lo que Dios quiere que tú conquistes. Tú no viniste tampoco a trabajar como un esclavo. Tú viniste también para que te prepares aquí, para que tus talentos realmente Dios los use aquí y los va a usar en esta iglesia. Yo veo tanto por venir, de verdad. No estoy viendo como estamos aquí, estoy viendo otra cosa inmensa. Estoy viendo algo, no es por tener gente a montones, sino que la gente se salve, sino que este país vuelva a tener el avivamiento que un día, en el comienzo de la historia de este país, que es tan lindo, esta historia siempre me quebranta, esta historia de este país. Y tú tienes que empezar a conocer esa historia y tienes que orar. Porque Dios te puso en la tierra prometida. Estás en una tierra prometida. Y yo estaba aquí, mi hijo estaba hablando y Dios me estaba diciendo que estaba en la tierra prometida. Es tremendo porque uno no sabe y qué circunstancias Dios usó para que yo estuviera acá en Estados Unidos. La ida de mi esposo. La ida a la eternidad, al cielo con el Señor. Y no simplemente morir y saber que esto, yo estoy segura que Él está en el reino de los cielos. Y que Dios ha preparado, como dice la Biblia, cosas grandes para ti y para mí. Dios dice en su palabra que Él ha preparado cosas, dice cosas que ojo no vio, ni han entrado en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le temen y le sirven. Y son útiles porque somos la luz, somos la sal de esta tierra. Y tenemos que traer, en vez de criticar el gobierno, quién sabe si sus hijos, sus nietos irán a ser presidentes y poderosos hombres de Dios, con principios de Dios. Uno no sabe porque Dios dice, y hay un verso que yo siempre lo confieso. Yo estoy en todo lugar y yo estoy confesando un versículo que es muy lindo para mí. Es Efesios 3:20, donde dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué poder actúa en ti? ¿Qué poder actúa en mí? ¿Tú sabes? ¿Sí? ¿Saben qué poder actúa? ¿Saben qué poder actúa? No. El poder del Espíritu Santo habita aquí. Por eso cuidamos nuestro espíritu, nuestra alma, pero también cuidamos nuestro cuerpo, porque este es el templo, esta no es la iglesia. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y yo veo tantos jóvenes aquí, donde Dios los está preparando, pero esa preparación cuesta algo.
esa preparación cuesta mucho. Mira lo que dijo aquí. Caleb para mí es un hombre de verdad de ejemplo en la manera de que fue tan extraordinariamente perseverante. Y eso es lo que tenemos que tener, perseverancia. No mires las cosas como están aquí. Dice que debemos ver lo que no se ve como si fuese. Y eso es lo que nosotros tenemos poder. Y la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, uno de los puntos que yo le quiero aquí compartir es: un conquistador se determina a ser fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios. Fiel a lo que Dios te ha encargado. Fiel, así sea en lo poquito. Fiel porque Él te ha dado salvación, Él te dio vida eterna. Y tú eres un hombre, un joven, una mujer que tienes tanta juventud. Yo veo a todos re jóvenes. ¿Será porque yo tengo tantos años? Pero estoy feliz de mis años. ¿Sabes por qué? Porque todas las etapas que he vivido en la vida cristiana me encantan. Y no me da pena cumplir años y decir cuántos años tengo. ¿Ustedes quieren saber cuántos años tengo? 76 años. Pero ¿sabes qué? Me siento tan feliz. Hay cosas por conquistar, claro. Hay cosas que yo quiero ver y yo sé que las voy a ver. Hay cosas de manera personal en mi vida, dentro de mi corazón, que yo quiero ver y yo quiero tener. Entonces todavía tengo la oportunidad como Caleb. 85 años, era mayor 10 años que yo, 11 años, como 11 bueno. Entonces, ¿será que es imposible para Dios hacer aquí con toda esta cantidad de gente tan joven que está aquí? ¿Ah? No hay nada imposible, porque Dios es poderoso. Y uno cuando está en los momentos, en las situaciones difíciles, es como ve. Si ve que los compañeros de Caleb, ellos vieron las cosas negativas y dieron un reporte negativo y dijeron, no, eso ni para qué, eso, ¿para qué voy allá? Eso es perder el tiempo. Y de verdad, muchos nosotros somos muy dados a eso, a mirar las cosas negativamente. Pero la Biblia nos dice que debemos ver, por eso la palabra de Dios es tan importante. Para mí, ¿sabes qué es esta Biblia? Esta Biblia es muy importante para mí, porque no tenía, esta Biblia se lee en 3 meses. Esta es la que leo en 3 meses. Entonces yo me la puedo leer en un año, 3 meses, como 4 veces, me las puedo leer. Me puedo leer la Biblia completa. Me toca tener disciplina para tener la lectura de la Biblia, pero me la puedo aprender. ¿Y sabe por qué me encanta la palabra de Dios? Porque antes no tenía la palabra de Dios y no tenía esperanza. Estaba derrotada, sin esperanza, sin verlo el futuro de mis hijos, de mis nietos. Pero yo veo el futuro de mis nietos ahora diferente. Un futuro brillante, un futuro que ellos también les tocará conquistar y les toca. ¿Y sabe lo primero que le toca conquistar? A ti mismo y a ti misma. Porque los pensamientos y las cosas, las emociones de uno, no es que sean malas. Las emociones, los sentimientos son lindos porque Dios puso todo perfecto en nosotros. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces tú y yo tenemos tanto poder a nuestro alcance y no lo utilizamos. Tenemos al Espíritu Santo aquí. Yo voy manejando por diferentes lugares en la carretera, me voy para Naples, me voy de Miami allá, porque cuido una iglesia, y me voy para Orlando también manejando y todo, pero yo voy tan segura que hay alguien conmigo y que Dios ha delegado como una cantidad de ángeles a mi alrededor. A veces los puedo ver,
pero otras veces no. Pero siento que están conmigo y siento que el poder, ¿sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. Si yo no supiera esto, viviría aburrida y amargada, y vivía triste y de pronto pensando, ay, yo estoy ahora sola, no tengo a mi esposo, mis hijos están lejos, bueno, Julano y Perano están en esta situación y esto. Yo podía estar toda abatida, pero ¿sabes qué me ayuda? La palabra de Dios. Ella es vida para nosotros. La Biblia dice que lumbrera mi camino. Ella es la que te guía, ella es la que le da esperanza. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás cuando lo estaba tentando? Con la palabra de Dios. Y fíjense que si ni siquiera Jesucristo pudo ser librado de las tentaciones, el diablo lo tentó, y dice la Biblia, y se lo dejó por un tiempo. Él lo dejaba por un tiempito y se iba, porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Todos los días tenemos una resistencia. Y lo que dice aquí realmente en la palabra de Dios es una verdad absoluta. Tanto tiempo yo duré sin conocer la palabra de Dios, que ahora me gozo leyendo su palabra y viendo las promesas de Él, viendo que lo que Él ha prometido, Él no lo quitará. No piense que de pronto hay alguien que su marido o su esposa no es creyente. Para Dios no hay nada imposible. Tú eres esa persona que Dios escogió. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Él tiene cosas grandes para ti, para tu familia, cosas extraordinarias. Yo también recuerdo cuando Dios me hizo a mí cristiana, cuando yo tuve el encuentro con Dios, todo el mundo se vino en contra mía. Entonces, ¿qué tienes que tener? Una determinación de ser fiel a Dios. Y yo le decía, mal las circunstancias que estaba viviendo, pero yo le decía al Señor, yo voy a ser fiel hasta lo último, porque quiero que mi padre y mi madre sean salvos. Quiero que mis hermanos sean salvos. Y tengo 11 hermanos, somos 12 conmigo. 12, los 12 apóstoles. Y hoy son pastores en diferentes iglesias en Colombia. Y primero era químicos por allá en la selva, haciendo la droga esa y de todo. Y venían repartiendo dinero y muy fortalecidos y de todo, pero en el mundo. Pero una noche de oración cambió todo, en un diciembre precisamente. Y dice: Señor, tráelo como sea, pero tráelo que le escuche la palabra de Dios. Y lo trajo de la manera que no se imaginan. Se le fracturó, no se fracturó, se le abrió esta parte por allá jugando fútbol y se pegó no sé contra qué, se le abrió y traía el hueso por fuera de lo trajeron del aeropuerto en una camilla que hacen por allá en ese campo de la selva, porque él en esos laboratorios que tenían de droga y de todo eso allá, pues de otra forma no había salida. Y lo mandaron en el avión, venía uno con él y ayudándole, dijo: yo no llamo a mi hermana porque mi hermana se va a desmayar o quién sabe qué le pasa, porque yo era muy, muy débil. Ahora también, pero ¿sabe quién me fortalece? El Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 92:10? Dice que Él nos da las fuerzas del búfalo. Y todavía tengo las fuerzas del búfalo. Y usted también las tiene, porque eso no es para mí nomás, eso es para todos nosotros. Y yo estaba pensando aquí, y les cuento que cuando llegó él, entonces sale el carro, yo acababa de llegar a mi casa y salgo yo y lo veo ahí, gloria a Dios. Yo dije así, porque
Entonces él dijo, pero mi hermana me ve en esta situación y dice que gloria a Dios, ¿cómo así no le importa lo que estoy viviendo? Pues yo estaba pensando era lo que le había dicho a Dios, que le había pedido a Dios. Y mira, nunca Dios te falla en lo que tú le pidas. ¿Sabe quién falla? Nosotros. Somos los culpables a veces de las cosas, porque no oramos lo suficiente. Y hay personas que dicen, ay no, es que yo he orado tanto. No, pastora, yo no quiero seguir orando ahí, llevo orando y eso en los mismos días y sigue ahí en su esto, es infiel de todo. No, para Dios no hay nada imposible. El diablo te lo está haciendo ver a ti imposible y te lo pone como un monstruo. Y el diablo te hace ver, uy, mire, así va a estar, y así van a estar sus hijos, y así va a estar no sé qué. Él no se presenta así bien como bien, o sea, como que uno vea un monstruo horrible. Bien, le dice a la mente, y tú estás pensando eso, como si fuera tuyo. Pero la Biblia dice, debemos someter a Dios. Por eso, someter nuestra vida a Dios, nuestro pensamiento. Por eso todos los días, cuando yo me levanto, yo digo, Señor, hoy yo te entrego mi mente, la llevo cautiva, dice la Biblia. Pablo dijo eso, dice llevar cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo. Y a diario, decía Pablo, a diario muero. Todos los días tú y yo tenemos que morir. No por ser de años de pastora tengo que quedarme como muy tranquila y descuidarme, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien te devorar. ¿Y sabes qué te devora? La fe, la esperanza, la gana de vivir, el deseo de ver un país diferente, el deseo de ver las familias restauradas, el deseo de ver otros. Tu vida y tu familia están muy bendecidos. Claro, eso es lo primero que uno tiene que trabajar con la familia. Y la familia es algo principal por lo que Dios le pedirá cuentas a ti y a mí, a todos nosotros. Mira, las excusas para servir a Dios están por doquier. Quisiera leerles Mateo, bueno, les voy a leer un poquito. A veces yo parafraseo y no leo mucho, pero dice Mateo 21, el 28 al 31, o bueno, al 30 vamos a leer. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondió él y dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Eso es cuando uno que de pronto no determina ser fiel. Pero si ese se determinó, aquí dice más adelante, ahí sigue leyendo, cuando el que dijo no quiero ir, él se arrepintió y él dijo sí voy a ir. Y el otro que había dicho que sí, él no fue, porque dijo, quién sabe qué cosas se le presentaron y ya no fue. Entonces nosotros hemos determinado ser fieles y ese es el punto principal, la fidelidad a Dios, a su palabra y a lo que Él ha dicho que usted hará y de lo que yo haré. La palabra de estos 2 hijos, el uno terminó obedeciendo a Dios y el otro desobedeciendo. Entonces, ¿cómo es nuestra decisión? Determinación, determinarte, creerle a Dios y lo que Él está haciendo. Ahora, aquí muchos dieron en esta misma
en esta misma palabra una cosa que dice aquí muy claro también, que las excusas siempre estarán presentes en nosotros. ¿Para qué? Para orar, para leer la palabra, para interceder, para hacer la voluntad de Dios, para someter nuestros pensamientos a Cristo. No, estoy de afán, ahorita no puedo. Y nunca, mañana sí, por la noche sí. Pero cuando llegas cansado, entonces ya te estás durmiendo y no puedes leer la palabra porque estás muy cansado. Entonces así es como el enemigo nos aparta de hacer la voluntad de Dios y perdemos la fidelidad a Dios. Pero Él no quiere eso para ti ni para mí. Uno dijo, recuerdan una parábola también bien importante que está en Lucas 14, 16 al 20. Cuando dice que un hombre, esa parábola es muy poderosa, que un hombre dice que, entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena. Esa fue como esa parábola tan tremenda. Y le dijo a las personas que convidaran y nadie llegaba. Uno dieron una excusa, compré un terreno, ahí en esa lectura, anótelo, no lo voy a leer aquí, pero esa lectura está en Lucas 14, el 16 al 20. Compré un nuevo terreno, uno dijo eso, compré un terreno, el otro dijo, compré bueyes, el otro dijo, me casé y ahora pues estoy ocupado y estoy ocupada y estoy en lo mejor de mi vida. ¿Quién dice que no? Pues disfrutar la vida también, pero eso les impidió la fidelidad a Dios. Entonces las cosas cotidianas del diario vivir nos pueden apartar y ser infieles a lo que Dios nos ha mandado. Y lo que dice en este pasaje, voy a leerlo porque es cortico. Números, el capítulo 32, el verso 11 y 12. No eran los hombres que subieron a Egipto de 20 años arriba, la tierra que yo les prometí, con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos. O en otra versión dice aquí, a mí me gustan varias versiones, dice, no fueron fieles en pos de mí. Y póngale cuidado que fallaron. Si tú eres fiel a Dios, Dios cumple su promesa. Cuando es para tu generación, tus hijos, ninguno se perderá. Tus nietos, tus bisnietos y toda una generación seguirá haciendo la voluntad de Dios. Pero tienes un compromiso, determinar ser fiel a Dios con lo que Él te ha dado. Sé fiel. Un día el diablo me estaba diciendo a mí, sepárate, ¿qué haces con ese hombre? Yo me convertí primero que él y yo creo que Dios sabe qué hace. Y yo empecé como a escuchar esa voz y todo. Y después como que me sacudí y fui a la Biblia. Exactamente Dios me habla. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y yo dije, sí, Señor, dame la fuerza, dame la fe y dame, Señor, la sabiduría para poder hacerlo. Y yo sé que si tú lo dijiste, Señor, yo determino ser fiel. Y yo le pedí amor para que me diera amor para perdonarlo, para poderlo perdonar. Así pueden haber muchos hombres aquí o muchas mujeres que pueden haber vivido también una situación igual. Pero Dios es bueno y me dio esa manera, me lo dio. Yo después tenía actitudes con él y de todo, y yo decía, ¿cómo puedo hacer esto si antes yo no lo hacía? ¿Cómo yo puedo? Pero era el Espíritu Santo. Sé fiel a Dios y sé fiel y cree que el Espíritu Santo está contigo. Si tú nunca te acuerdas del Espíritu Santo y parece que andas solo o sola, por donde quiera que vayas, te vas a sentir solo y sola.
y vas a estar nostálgico o nostálgica, vas a estar aburrida y todo, pero si tú te das cuenta que eres el templo del Espíritu de Dios y que tienes que cuidar ese templo, esa mente, que es la mente de Cristo, dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Y hay aquí muchos jóvenes que yo les digo, jóvenes y aún niños que están aquí sentados. Dios tiene algo grandioso para ti. Dios tiene algo poderoso que tú nunca te has imaginado. Cosas que ojo no vio, ni que han entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Y hoy puedo ver esto y puedo ver el comienzo de algo tremendo que Dios va a hacer aquí en Boston. Y es tu vida tan importante. Y el diablo lo sabe. Y por eso quiere dañarte. Y por eso quiere arrancarte de la voluntad de Él. Pero tú no tienes que permitirle. Tú tienes que estar fiel a Dios y saber que Él está contigo, que tú no estás solo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Dios está aquí en este momento. Dios está contigo en todo lugar. Tú tienes que ser consciente de quién está contigo, de quién eres tú. Una vez con mi hijo Julián tuve una circunstancia en Miami. Todavía él no se había casado ni nada. Y bueno, tuvo ahí como un mal momento con un hombre impío en un taller y todo. Entonces yo lo cogí del brazo y le dije, hijo, no te iguales a él. Tú no sabes quién eres tú. Ese señor no sabe quién eres tú. Y él sorprendido me miró, Julián sorprendido me miró y sí mami, sí mami. Entonces él entendió que era lo que yo le estaba diciendo. No des pies a un mal momento y a dar un mal testimonio con una palabra. Cualquiera de nosotros, dice Jesús, en la palabra dice, airaos pero no pequéis. Y este hombre estaba encarado, estaba bien esto. Y mi hijo pues a lo mejor tenía las ganas de darle su merecido también, pero yo lo cogí del brazo y le dije, hijo, él no sabe quién eres tú. Y él se quedó mirando a mí, sí mami. Le dije, hijo, en ti está el Espíritu Santo y tú tienes dominio propio y ese hombre no. Él opera por los demonios que están con él, pero gracias a Dios nosotros tenemos el poder de Dios. Tú dices que, ay, yo no puedo eso, es que a mí no me gusta leer la palabra de Dios, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque nunca me enseñaron a leer la Biblia, y tú haces excusas, es que mi mamá nunca me dijo, mi papá, no sé qué hizo, me daban tan mal ejemplo, o nunca los vi leer la Biblia. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos dar ejemplo y leer la Biblia, y que nuestra familia o nuestros hijos por lo menos nos vean arrodillados llorando, gimiendo o clamando a Dios, o que tú te levantes, impongas las manos sobre ellos y digas, Señor, este hijo será para ti. Yo recordaba ahora, dije, mucho tiempo vale la pena lo que uno haga de verdad. Cuando dice la Biblia que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es tener que orar cuando tú estás tan cansado, cuando tú no has tenido tiempo de descansar, porque muy pronto fuimos pastores, tuvimos una sede, gracias a Dios, muy bendecida por el Señor, y uno tiene que negarse a uno mismo a veces, uno tiene que negarse a eso, al poder descansar, pero cuando Dios me levantaba, yo iba a poner las manos ahí. Después me di cuenta que algunos se dieron cuenta que yo oraba, pero yo trataba que estaban dormidos. Muchas veces no se dieron cuenta, pero otras de pronto sí.
y desatar bendición sobre ellos y profetizar sobre ellos, porque sabes cuánto poder hay en ti cuando tú profetizas, cuánto poder tienen las palabras. Las palabras mal dichas tienen poder para destruir, pero las palabras que tú dices, guiado por el Espíritu Santo, tienen poder para cambiar la situación. Y tú nunca puedes presentar la excusa, no, yo estoy ya viejo, ya no quiero. Ahí vieron el ejemplo, no mío, sino de este hombre Caleb, 85 años y le fue entregada esa ciudad. ¿Será imposible que Dios le entregue un grupo de oración? Si tú lo quieres, que tú tengas un grupo de oración, que tú compartas con la gente lo que tengas. Eso fue lo que Dios hizo. Así nos hizo pastores, haciendo un pequeño, dice la Biblia, que en lo poco, y yo siempre me acuerdo de esto, cuando el pastor también empezó la iglesia, no tenía ninguna iglesia, 8 personas en una casa, y él empezó a visualizar, a conquistar. Y yo sé que ustedes también tienen el espíritu de la conquista. Yo sé que mi hijo y Jesselyn, Dios ha puesto el espíritu de la conquista, y por eso hay que tener fidelidad, hay que tener fe, hay que tener y saber qué batallas librar. Como en resumen, yo les digo todos los puntos que tenía, pero uno tiene que librar las batallas. Cuando uno quiere conquistar, hay un enemigo que se opone a que tú conquistes. Ese le dice, no, eso no es para ti, eso no es para... Duré 8 meses sin carro y yo no puedo estar sin carro porque yo soy muy activa. Yo estoy para un lado y para el otro, visitando gente, visitando hospitales, hablando con la gente, yendo a consejería, orando por ellos, ministrándoles un consejo. Entonces, todos los que están aquí tienen esa alegría de poderlo hacer, los jóvenes, los adultos, hasta los niños. Porque yo me acuerdo que mis niños, mis hijos, nuestros hijos, nos inventamos marionetas y de todo, y ellos entretenían a los niños. Ellos les enseñaban historias bíblicas en el cuarto arriba, en el segundo piso de la casa en Bogotá. Ellos nos ayudaban de esa forma. Y tuvimos también que ayudar todo un año en la iglesia. No se había organizado la zona Kids como ahora, que hay una organización. Nosotros no, nos tocaba estar por un año sirviendo los domingos en la zona Kids. Entonces nos inventamos marionetas y títeres para que ellos allá también, no solo los niños se nos trepaban por encima, hacían de todo. Pero ¿sabes qué? Uno cuando sirve con alegría no le importa. Yo sé que ustedes también han dado ese espíritu de servicio, que no importa lo que tenga. A veces nos quedábamos sin comer todo el día, tomábamos agua y listo, cuando hacíamos esas campañas de sanidades. Sin agua o con agua y sin comer, y a mí no me importaba. Pero ¿sabes por qué? Porque eso es lo que dice aquí. Les quiero leer este verso. Quiero leer este verso que es tan bonito y no me voy a detener más en esto. Todavía me faltan muchos puntos, pero quiero orar. Tengo un deseo ardiente de orar por ustedes. Dice en Primera de Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta otra que dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No sigas a Cristo por raticos. Síguelo todo el tiempo, porque cuando Él nos pide que le sigamos a Él de cerca, eso implica tener tiempo para la oración, para la lectura de su palabra, porque en la palabra Dios te va a hablar a ti y te va a hacer sabio y sabia.
Eh, cuesta sacrificio, claro, en unos momentos que tú no puedes, que creen que cuando mis padres me sacaron de mi casa por hablarles la palabra de Dios, yo tenía que orar en cualquier parte. Yo iba a la oficina y a la iglesia donde teníamos la oficina, y yo me metía a cualquier parte para orar, porque yo tenía que tener aliento, vida, fuerza para sostenerme. No podía comprender que mi papá me hubiera despreciado y me hubiera dicho que si era para eso, nunca más, si era para hablarles de la palabra, nunca más volviera a mi casa. Así me dijo mi papá. Entonces para mí eso fue muy duro, porque era como muy amiga y le ayudaba cuando estaba soltera, le ayudaba a mi papá. Pero hermanos, con mi corazón en la mano yo les digo, nunca es en vano el servir a Dios. Usted ve todo el fruto de lo que tú has orado, y aún ves más de lo que tú pudiste pensar, de lo que tú oraste y pediste. Tú vas a ver más. Ese versículo de Efesios 3:20, aquel que es poderoso. ¿Y quién es aquel al que se refiere la palabra de Dios? A Jesús, a Dios. Que oramos a través de Jesús, al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y Él lo va a hacer más grande. Le están pidiendo un esposo. Tal vez jóvenes aquí están pidiendo una esposa. Tal vez está pidiendo poder tener su carrera, tener su legalidad, o otra cosa, no sé, algo personal o algo también de su familia. O necesitas un milagro para tu trabajo, un salario, buena remuneración por un trabajo, pero no por hartos trabajos, sino que sean 8 horas de trabajo máximo y que ganes como si, mejor dicho, tuvieras el salario necesario. Si tú empiezas a pedirle eso al Señor, Él lo hace más que tú. Vuélvete amigo y amiga del Señor, de Jesús. Anda con Él, que su Espíritu Santo está en ti y Él está contigo y te va a guardar y te guardará siempre. Y dice, entonces lo que uno quiere para otra persona o para uno mismo. Yo al ver esto decía, Señor, vale la pena las lágrimas, vale la pena el haber dejado todo, vale la pena el orar, vale la pena creerle a Dios, vale la pena ser un hombre y una mujer como de fe, de decretar la palabra de Dios. Y eso es lo que vale la pena para nosotros. Eso es lo que nos va a sacar adelante. No hay nada imposible para Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sobre el alto vigila uno más alto. Sobre el presidente de esta nación vigila uno más alto. Y Él no te dejará. Por más leyes que hayan, por más leyes que por encima de esas leyes está uno más alto. Y Él vigila y ve. Pero si tú no siembras con amor y con alegría, si tú no lo haces con fidelidad de sembrar en esta nación, siempre digo que todo lo que usamos y los abogados y todo lo que uno paga a diferentes instituciones aquí, todo, uno no debe de dolerle. ¿Sabe qué? El dueño del oro y de la plata es Él. Ese es su papá. Él es su jefe. No es el jefe que estás viendo ahí, porque hay unos amos que son difíciles de soportar. Pero dice que debemos ser buenos para soportarlos el amo que no es tan bueno. ¿Y cuántos han tenido jefes difíciles? Créame que yo sé que es tener jefes difíciles. Pero es lindo cuando dice la Biblia que lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no lo hagamos para el hombre. Cuando tú haces para el hombre, ahí es que te desengañas. Yo no voy más a esa iglesia. Yo tal cosa, yo no. No, hermanito, no, es un mentiroso. Ese dijo una grosería. No, tú haces todo para el Señor. No, ese me trató mal y me miró. Uy, ni me saludó.
¿Qué importa? No te canses de hacer el bien. Vence el mal con el bien. Cuando uno se determina a ser fiel a Dios, tiene esas características de que sirve con amor, sirve para Dios y espera la recompensa de Dios. La de los hombres no. Y dale un aplauso al Señor ahora bien grande. Y vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar. Yo no sé a qué hora se termina la reunión. Ya son las 12. Dios santo. Oh, Dios. Pero estamos aquí comiendo en la mesa del Señor. Estamos aquí como decía Jeremías, le parecía como un manjar la palabra de Dios. Y eso nos parece a nosotros. Se nos olvida el cansancio, se nos olvida el sueño, se nos olvida el hambre, se nos olvida todo cuando estamos en la palabra de Dios. Y me encanta ver sus corazones. Yo sé que el día, no sé qué día será, pero van a tener el lugar propio. Y vamos hoy a profetizar eso, todos como iglesia, a profetizar lo que Dios quiere para ustedes. Y vamos a ser ejemplo en este país. No vamos a ser los migrantes los despreciados. Por el contrario, seremos los que traemos la luz en este país. Seremos los que damos ejemplo. El poder de Dios está contigo. Él dice que lo pequeño, Él hace algo. Y si son fieles en lo pequeño y han sido fieles en esto pequeño, trabajando con sacrificio, Dios les premia el triple, no sé cuánto, porque Él es poderoso para darles mucho más. Si lo regañaron, si tal vez, yo pensé que me iba a dar gracias, sino que me reclamó porque hizo todo al contrario, porque cometió un error. No importa, eso no importa. Jesús así lo hizo. Todos los días nos parecemos a Jesús. Su vida tiene que parecerse a Jesús y la mía. Nos cuesta, claro, sí, pero lo vamos a hacer. Y vas a orar conmigo. Y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este día. Gracias por lo que nos diste, gracias por esta convención, Señor. Y cuántos le dan gracias, y ahora dale gracias por esta convención, por la palabra, por todo lo que Dios te dio en este tiempo de convención. Tal vez algunos no lo pudieron ir por diferentes circunstancias, pero pueden verlo después más tarde, porque me imagino que dejaron todo grabado. Pero dale gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Dios está preparando este grupo de personas, este puñado de hijos e hijas de Dios para hacer algo poderoso en esta nación. Y ustedes van a tener ese espíritu de poder conquistar y ver las cosas que no son como si fuesen, como dice la Biblia. Y dale gracias con todo el corazón y dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así fue el nombre de esta convención. A mí me encantó y recibí tantas cosas lindas en esta convención. Y yo quiero que también, y los pastores de esta iglesia quieren eso para ustedes. Padre, te doy gracias por tu iglesia, Señor, que está reunida en este templo, Padre. Gracias porque tú los has ido sacando paso por paso, Señor, a llevarlos a algo alto, Dios. No por orgullo, Señor, sino para la gloria tuya, para que otros vean el poder tuyo, Señor. Y vean, Padre, que hay hombres y mujeres en esta iglesia, Señor, que son determinados a serte fieles. A serte fiel y a ser conquistadores, Señor, de su familia, de sus propias vidas, Padre, de todo lo que tú les has traído a ellos, Señor. Que esa unción de Caleb venga sobre cada uno de estas familias que están ahora aquí.
niños, jóvenes, Señor, para que ellos puedan vivir otra cosa. Yo le invito a que tú cierres tus ojos. Esto es espiritual y tú lo vas a recibir espiritualmente. Si tú lo crees, dice la Biblia que para el que cree, todo le es posible. Y hoy desatamos, Señor, la bendición. Padre, ojos se abrirán y lo que dice tu palabra es verdad, Señor. Que tú escoges de lo vil y despreciable del mundo para avergonzar a los sabios, Señor. Gracias, Señor, porque el pequeño vendrá a ser 1000, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes cosas extraordinarias para ellos, Señor. Gracias porque servirte a ti es lo mejor que nos ha pasado. Y Padre, bendigo, Señor, esta generación que hay en este lugar, Padre. Será desatado en ellos el espíritu de Caleb, ese espíritu que él podía ver las cosas diferentes, Señor. Muchos se desanimaron y en el desierto murmuraron y dijeron palabras de rebeldía y palabras de ingratitud, pero hoy este pueblo, Señor, decide tomar el buen camino y tomar esa unción que hubo en Caleb, de ser un hombre conquistador, de ver cosas diferentes, de ver tu palabra cumplida, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos, tú eres el Dios de Israel. Tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa el Espíritu Santo. Padre, toca, Señor, las vidas, Dios. Tal vez algunos están abatidos o tal vez han tenido muchas luchas durante esta semana, Señor. Pero ellos han venido al lugar correcto, han venido a recibir la unción tuya, han venido a recibir tu abrazo, Señor. Ellos han venido a recibir, Padre, la visión que tú tienes, el propósito tuyo, Señor. Y ellos están aquí, Padre, porque serán hombres y mujeres que harán tu voluntad, Padre, que estarán fieles, Señor, y responderán al llamado que tú les has hecho, Señor. No es el llamado de un hombre, es el llamado tuyo, Señor. Es tu poder, Padre, que se manifiesta de manera especial. Espíritu Santo, alza tus brazos al cielo y dile: Señor, yo quiero una unción diferente. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser esa persona, Señor, que tú has determinado que yo sea. Espíritu Santo, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Ven aquí a este lugar. Estás aquí, Señor, para quitar toda duda, para quitar todo, tal vez todo pensamiento negativo, toda lucha. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y Padre, pongo cada familia en tus manos en esta hora. Pido, Dios, que ellos puedan sentir el abrazo tuyo y sentirse tan amados como tú los amas, Señor. Nadie es menos que nadie, ni más que nadie. Espíritu Santo, trae consuelo, trae esperanza, trae liberación para aquel que necesita la liberación. Venir aquí al altar y postrarnos delante de Él es tan lindo, en donde nos podemos refugiar, en donde podemos descansar de toda la lucha, de lo cotidiano que libramos, porque todos sin excepción libramos batallas
en nuestra mente, en nuestro interior. Pero aquí venimos a abrir nuestro corazón a la palabra, dispuestos para que el Espíritu Santo haga algo extraordinario en nuestra vida, a ser apasionados por la palabra de Dios, a ser apasionados por el ayuno, por la entrega, por la oración, por el deseo ardiente de ver la restauración de una nación, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo en este país, Padre. Oh Dios mío, yo pongo esta tu iglesia en tus manos, Señor. Ellos, Señor, tú has puesto un espíritu de conquistadores, Señor. En ellos está el amor y la compasión por los perdidos, por la gente que no conoce tu palabra. Y Padre, bendícelos, porque tal vez los has escogido para hacer luz en medio de una familia que está tan lejana de ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a amar juntos esta nación, a saber que nosotros estamos aquí para dar luz, para dar esperanza a otros, Señor. Y hoy bendigo cada joven, cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Si desea pasar aquí al frente y oramos un momento y pedimos, Dios, abre nuestro entendimiento. Él va a dar ese lugar. Como decía mi hijo, yo tampoco lo sé cómo. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Sus lágrimas, su entrega a Dios no es en vano. A medida que tú conquistas para Dios, tú estás conquistando tu familia. Tú estás aquí porque vas a recibir una unción de Dios. Eso mismo, ese deseo de estar aquí en este lugar y ese deseo por ver una nación diferente. Tal vez tú eres diferente como yo, con una cultura diferente, pero Dios no mira eso. No hay nada, no hay imposibles para Dios. Él nos ama así. Y Él quiere darles el abrazo de Él y decirle, hijo. Y dice el Señor, hijo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo levantaré, yo los levantaré, dice el Señor. Yo traeré cosas grandes para ustedes. Si me creen, dice el Espíritu Santo, yo voy a abrir puertas donde se habían cerrado. Yo abriré manantial. Yo abriré puertas para que tengan el salario necesario. Yo inclinaré el corazón del Rey a hacer lo que yo quiera. Pero hijos, yo quiero fidelidad, dice el Espíritu de Dios. No dudes nunca. Deseo que busquen de mi presencia con todo el corazón, porque voy a hacer cosas grandes, extraordinarias en esta nación, porque esta nación ha perdido mi primer amor. Pero yo he levantado gente de otras tierras para este lugar, porque un día estos de esta nación también fueron misioneros americanos que sembraron su vida en otro país, sembrando la palabra hace muchos años. Y hoy vamos a restituir,
Nadie creía en ti, ni tu propia familia, pero Dios sí cree. Él sí cree en ti. Y Él te escogió porque vales mucho.